Maseje Nedarim Daf Lamed Amudalef 30a, 12 líneas de arriba para abajo. Dice la Mishnah: Hanoder miyorede hayam, mutar biyosheve hayabasha. Miyosheve hayabasha, asur miyorde hayam. Sheyorde hayam, bichlal yosheve hayabasha. Dice esta primera parte de la Mishnah lo siguiente: una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de las gentes del mar, o sea, personas que están en el mar. Dice la Mishnah, pues no tiene ningún problema de tener provecho de los habitantes de la tierra, porque su promesa fue no tener provecho de los del mar, los que están en la tierra todo el tiempo, no hay ningún problema. Sin embargo, una persona que hizo una promesa que no va a tener provecho de los habitantes de la tierra, ¿sí? Aunque no mencionó del mar, obviamente también está prohibido tener provecho no nada más de la tierra, sino también los que están en el mar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo también los que están viajando todo el tiempo en el mar suben al final a la tierra, están al final en la tierra también, y por lo tanto eso implica que todos están prohibidos, él tiene prohibido tener provecho de toda la humanidad. Sigue diciendo la Mishnah, lo que elu sheolji meako leyafo el abimish de alcohol faresh. Y esto aplica, ¿sí? No en el caso de una persona que se monta en el barco para ir de Aco a Yafo, que son dos ciudades, en Eretz Israel, norte al centro más o menos, no para una persona que se monta en un barco para ir, que hay, ¿cómo se dice? Hay un puerto, sí, hay un puerto en Aco y hay un puerto en Haifa. Hay un puerto en Aco y hay un puerto en Yafo. O sea, esto no, todo lo que dijimos, una persona que va en el mar, esto no se refiere a una persona que va en el mar de dos ciudades cerca, sino a una persona que se va a un lugar lejos, o sea, que cruza el mar grande, que cruza mares importantes. La pregunta es sobre qué va esta última parte de la Mishnah. La Gemara trae dos explicaciones. Rav Papa berrabajá brede Rav Ika, had matnea reisha vehad matnea seifa, man detania reisha matniaji. Hanoder miorede ayam mutar biyosheve yabasha, ha biyorede ayam asur. Velo que elu aljim meako leyafo de halen yosheve yabashaninu, ela mimish darkan lefaresh. Man de matnea seifa matniaji, hanoder miyosheve yabasha asur, biyorede ayam, velo velo sholjim meako leyafo bilban. El afilu bemishi darko lefaresh, hoil besofo leyabasha salik. Hay una discusión entre Rav Papa y Rabajá brede Rabika. ¿Cómo explicar esta última parte de la Mishnah? Que no nos referimos al caso de una persona que va en un barco de Aco a Yafo, sino a una persona que va a agarrar un barco para transatlántico o para cruzar países o viajes serios, ¿sí? ¿Sobre qué va esta parte? Uno dice que va sobre la primera parte de la Mishnah, la primera parte, y la segunda opinión dice que va sobre la segunda de la primera parte. Dice la Gemara, ¿cómo funciona esto? Dice la Gemara, la opinión que dice que va sobre la primera parte, el principio de la Mishnah, explica que esta parte de la Mishnah se refiere a decir lo siguiente. La Mishnah al principio dice, como mencionamos, que una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de la gente de mar, pues eso nada más prohíbe a la gente del mar que no tenga provecho de él, pero que él no tenga provecho de ellos, pero tiene permitido que tener provecho de los habitantes de la tierra. Mashma, que de la gente del mar prohibido. Dice la Gemara, también esto que está escrito en la Mishnah al principio, que de la gente del mar en este caso está prohibido, es únicamente cuando es una persona que está gente del mar transatlántico o mares grandes, o cuando cruza países, pero cuando va en el mar y va de Aco a Yafo, que eso no se llama que es del mar y por lo tanto va a estar permitido en ese caso. ¿Por qué? Porque es un viaje muy cortito. Esta es una explicación de la Mishnah. Segunda explicación es de que esta última parte de la Mishnah va sobre la segunda parte de la primera parte. O sea, en la segunda parte de la primera parte mencionamos que una persona que hace una promesa de los habitantes de la tierra, o sea, hace una promesa que no va a tener provecho de los habitantes de la tierra, ¿sí? No nada más está prohibido tener provecho de los habitantes de la tierra, sino también está prohibido tener provecho de la gente que está en el mar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ellos van a también subir a la tierra para cuando acaben su viaje. Dice la Mishnah sobre esto no se refiere, cuando tú me dices que también está prohibido la gente del mar, no se refiere nada más a la gente que viaja de Aco a Yafo, sino también cuando está transatlántico o es un viaje más largo, Yamagadol, el Mediterráneo y demás, también va a estar prohibido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo van a subir en un momento dado. Entonces, dos explicaciones sobre qué fue dicho esta última parte de la Mishnah. Próxima Mishnah dice la Gemara, Hanoder mi roea hama asur af besumin shenonit kavenze era lemishe hama roe otan. Dice la Mishnah, una persona que dice, hago una promesa que no va a tener provecho de aquellos que ven el sol. Ese fue su lenguaje. Dice la Mishnah, puede tener provecho de personas que no pueden ver, de personas ciegas. Otra vez, su promesa fue, no voy a tener provecho de aquellos que ven el sol.
Dice la Mishnah, tiene prohibido tener provecho también de los ciegos, aunque no ven el sol. ¿Por qué? Porque cuando él dijo que si él hubiese querido decir que no quiere tener provecho de nadie, hubiese dicho no quiero tener provecho, o mejor dicho, si él se hubiese referido que no quiere tener provecho de las personas que ven, pues que diga las personas que ven. ¿Por qué tiene que decir que ven el sol? Tenemos que decir de que se refiere a que no quiere tener provecho de todas las personas, no que ven el sol, sino no quiere tener provecho de todas las personas que el sol los ven a ellos, ¿sí? Y por eso a un ciego también el sol lo ve, el sol le pega directamente a él. Dice la Gemara. Y bueno, ya les adelanté esto, pero la Gemara dice, Maita mami de loca amar min roim le apuque dagim veo barim. Dice la Gemara, ¿por qué nosotros decimos que cuando una persona dice, tengo una promesa, puedo hacer una promesa que no va a tener provecho de aquellos que ven el sol? ¿Se refiere a qué? Se refiere a lo que el sol ve a las personas. O sea, que significa que una persona no va a tener provecho de cualquier persona que el sol lo ve a él. ¿Por qué dice la Gemara? Porque si se hubiese referido únicamente a las personas que ven, hubiese dicho de las personas que ven, porque ven el sol, el hecho que mentó, ven el sol, el hecho que no mentó, decimos que se refería a decir que no va a tener provecho de las personas que están expuestas al sol, o sea, las personas que el sol los ve a ellos, ¿sí? Dice la Gemara, ¿y qué me viene a excluir esto? Esto me viene a excluir los peces y los fetos, que no están expuestos al sol directamente. Los peces están debajo del mar y el feto está dentro del vientre de su mamá y no está directamente debajo del sol. A diferencia de cualquier otro humano, cualquier otro individuo, cualquier otra creación que está directamente bajo el sol y va a estar prohibido en este caso. Próxima Mishnah dice la Gemara, Hanoder mishe joreh harosh asur bekerehin ube baale sevot umutar benashim ubiktanim she'en ikareim shehoreh harosh ela anashim. Dice la Mishnah algo interesante. ¿Qué pasa? Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de cabezas oscuras, ¿sí? Y explico. Cabezas oscuras se refiere que aquí arriba tienen pelo, o sea que está oscuro, que no, sí, que hay pelo aquí. Normalmente la mayoría de personas tienen pelo oscuro, ¿sí? O sea, pelo oscuro. Entonces a eso se refiere. Dice la Mishnah, una persona que dice no va a tener provecho de cabezas oscuras, no se refiere piel, sino se refiere otra vez el cabello, ¿sí? Si una persona que dice no va a tener provecho de cabezas oscuras, no puede tener provecho, no nada más de personas que tienen cabello, sino también de personas calvas, que no tienen pelo, también está prohibido. Y también de una persona que ya tiene su edad, que el pelo que tiene, también sí tiene, es pelo color blanco, aún así está prohibido. Vamos a explicar por qué después. Y por otro lado, tiene permitido esta persona tener provecho de sus hijos, o de los hijos de los niños chiquitos, mejor dicho, y de las mujeres. Porque las mujeres ni los niños chiquitos son llamados cabezas oscuras. Vamos a explicar por qué en la Gemara. Únicamente cabezas oscuras son llamadas ¿quién? Personas adultas, hombres. Entonces, si la persona dijo, hago una promesa que no va a tener provecho de cabezas oscuras, es nada más, no puede tener provecho de personas adultas. Dice la Gemara, Maita ama, mi de loca ama me va a lesear. Dice la Gemara, no entiendo, ¿por qué nosotros cuando la persona viene y dice no va a tener provecho, hago una promesa que no va a tener provecho de las cabezas oscuras, incluye también calvos, que también está prohibido? Dice la Gemara, no tiene pelo el calvo. O sea, no es cabeza oscura en la parte superior. Dice la Gemara, si él se hubiese referido a hacer una promesa únicamente y exclusivamente para personas que tienen pelo y las personas que están calvos, no, él tiene que haber dicho, hago una promesa que no va a tener provecho de las personas que tienen pelo. Es más fácil. ¿Qué dice cabezas oscuras? El hecho que dice, que no dice ese lenguaje que es sencillo y dice otro lenguaje de cabezas oscuras, más que cualquier persona, más que se refiere a decir a adultos que normalmente tienen cabeza oscura, sí, vamos a explicar por qué no mujeres y niños ahorita, pero más que se refiere a adultos que normalmente tienen cabezas oscuras, y adultos incluye también personas que son calvos y también personas que son ancianas. Dice la Gemara y tienen pelo blanco. Umutar ben nashim ubiktanim sheni kreim shechorei rosh ela anashimai tamay nashim zinin de mikase reshayu zinin de migale reshayu. Aval nashim lo la mikas uktanim lo la migalu. La Gemara dice, vimos en la Mishnah de que cuando una persona dice no va a tener provecho, hace una promesa que no va a tener provecho de personas de cabezas oscuras, pues nada más prohíbe sobre él tener provecho de cualquier persona, hombre adulto, pero niños o mujeres permitido. Dice la Gemara, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver? También la mujer tiene pelo, también el niño tiene pelo, también tiene cabeza oscura en la parte superior, también tiene pelo. ¿Qué es lo que está pasando? Dice, ahora te voy a explicar. Una persona, un hombre adulto, ¿sí? Muchas veces tiene su pelo tapado y muchas veces tiene su pelo descubierto. A veces va con kipá y a veces va sin kipá, ¿sí? Por lo tanto, no puedes llamar a las personas adultas personas de cabeza tapada, porque a veces la tienen destapada, y tampoco no lo puedes llamar personas de cabeza destapada, porque a veces la tienen tapada.
Entonces, como no puedes llamarlo ni así, o sea, lo ideal es llamar a la persona a ese tipo de persona cabeza tapada o cabeza destapada, ¿sí? Pero el hombre a veces tiene equipa, a veces no tiene equipa, a veces tiene tapada la cabeza, a veces no tiene tapada la cabeza. Entonces no puede entrar ni una de esas dos categorías. Por eso le damos un nuevo título que se llama ¿qué? Cabeza oscura. Pero una mujer que siempre por tzeniut, por recato, tiene tapado el pelo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el título que se le da? Cabeza tapada. Y un niño chiquito que siempre tiene o una niña chiquita que siempre tiene el pelo destapado, ¿sí? Entonces se le llama ¿qué? El título original. ¿Cuál es el título original? Cabeza destapada. Pero a un hombre que no siempre lo tiene destapado o tapado, se le da un nuevo título y por eso se le da el título de cabeza oscura. Y por eso cuando una persona viene y dice, hago una promesa que no va a tener provecho de cabeza oscura, se refiere únicamente ¿a quién? A los adultos hombres, porque las mujeres y los niños tienen otro título para ellos. Sigue diciendo la Gemara, Hanoder min ha'iludim mutar banoladim. Escuchen esto interesante. Min hanoladim asur min ha'iludim. Dice la Mishnah, la primera opinión que acaba de leer. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de las personas que ya nacieron en un pasado. Yiludim, que ya nacieron en un pasado. Dice la Mishnah, no pasa nada. Recae la promesa sobre todas esas personas que no pueden tener provecho de las personas que ya nacieron, pero los que van a nacer en un futuro y después quieren tener provecho, hacer un negocio con ellos o lo que sea, va a estar ¿qué? Permitido, porque él hizo la promesa sobre el pasado. Sin embargo, si él dice, hago una promesa que no va a tener provecho de los noladim, ¿sí? En ese caso, no nada más está prohibido de los yiludim, de los pasados, de los que ya nacieron, sino también del futuro. ¿Ok? Porque el lenguaje noladim incluye también los que nacieron en un pasado, que está prohibiendo el provecho de los noladim, también de los que ya nacieron en un pasado y también los que van a nacer. Así opina Jajamim. Sin embargo, viene Rabbi Meir y discute, escuchen bien el lenguaje de él, Rabbi Meir matir af bailudim. Rabbi Meir discute y dice, está permitido no nada más, en este caso que dice, hago una promesa que no va a tener provecho de los noladim, sí que Jajamim opina que se refiere pasado y futuro. Rabbi Meir viene y dice, no nada más, viene Rabbi Meir y discute, y dice que está permitido inclusive en los del pasado. Y la Gemara va a deducir, si tú me dices inclusive en los del pasado, significa que también en los del futuro. Entonces significa que según Rabbi Meir nada está prohibido. Vamos a ver eso más adelante. Sigue diciendo la Mishnah, Jajamim Omarim, Lonit Kavenze en la Bemish der Koli Valet. Y Jajamim vuelven otra vez a retomar su opinión y explican por qué cuando una persona viene y dice Minhan Noladim, que no va a tener provecho de los Noladim, ¿por qué está prohibido el pasado y del futuro? Porque cuando dice Noladim se refiere a cualquier persona que la costumbre es que nazca. Vamos a ver a qué se refiere, qué viene a excluir eso más adelante en la Gemara. Y por eso la costumbre es que nazca, pues los del pasado nace y también lo del futuro nace. Sí, por eso todos están prohibidos. Sin embargo, como lo dije, Rabbi Meir permite, escúcheme el lenguaje, af también en los del pasado. Y la Gemara analiza este lenguaje. Dice la Gemara, le Rabbi Meir, velomi bayan oladim el amimana sur. Dice la Gemara, según un lenguaje sencillo y simple de Rabbi Meir, que dice Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir matir af beilodim, que Rabbi Meir en este segundo caso, ¿cuál es el segundo caso? Que una persona hace una promesa que no va a tener provecho de los noladim. ¿Sí? Rabbi Meir dice que en este caso está permitido también de los yiludim. El hecho que me dice también de los yiludim, también de los del pasado, mashma que también de los del pasado y también de los que en el futuro. Dice la significa que según Rabbi Meir en este caso nadie queda prohibido. No puede ser. Dice la Gemara, no puede ser. Es otra explicación, aquí falta algo en la Mishnah. Jisure mi hasera veajikatania no dermina iludim utar banoladim mina noladim asur bailudim. Rabbi Meir omer afano de mina noladim utar bailudim que de no dermina iludim utar banoladim. Dice la Gemara, no te voy a explicar cómo es. Te voy a explicar toda la Mishnah de nuevo, dice la Gemara. Una persona que hace una promesa que no va a tener provecho de los yiludim. ¿Qué es yiludim? De los pasados, del pasado. ¿Sí? En ese caso está permitido con los del futuro, con los que van a nacer en un futuro. Sin embargo, si dice no va a tener provecho de los noladim, no yiludim, sino noladim, en este caso, según Jajamim, está prohibido también en el futuro y también en el pasado. Y viene Rabbi Meir y dice, no señor, también en este segundo caso, que la persona hace una promesa de los noladim, va a estar prohibido en los noladim, o sea, va a estar prohibido en los del futuro, pero permitido en los yiludim. De la misma manera, ¿sí? De la misma manera que cuando hace un neder, una promesa de los yiludim, está prohibido únicamente de los yiludim y no de los noladim. O sea, según Rabbi Meir, en ambos casos hay un sector de personas que está prohibido. ¿Cuál? El que tú dijiste.
y no la contraparte. ¿Sí? De la misma manera que cuando una persona hace un neder de los iludim desde el pasado, ¿sí? Pues queda prohibido, el primer caso en la Mishnah, queda prohibido nada más tener provecho del pasado y no del futuro. Igualmente cuando haces noladim, queda prohibido tener provecho únicamente de los noladim del futuro y no del pasado. Y eso es lo que se refiere al lenguaje af, que dijo el también. ¿Qué se refiere también? No que en ese mismo caso también los del futuro y también los del pasado están permitidos, sino que también, al igual que el primer caso, que nada más un sector queda prohibido, el otro permitido, igualmente aquí un sector prohibido, un sector permitido, pero el caso es viceversa, a diferencia del caso de Jajamín, a diferencia de la opinión de Jajamín, que el segundo caso, ¿cuál es el segundo caso? Una persona viene y dice, hago una promesa que no va a tener provecho de los noladim, no nada más está prohibido de los futuros, sino también del futuro y también del pasado. Dice la Gemara, viene Rav Papá y le pregunta a Abayé sobre la opinión de Rabbi Meir. Que repito, ¿cuál es la opinión de Rabbi Meir? Una persona que viene y dice, hago una promesa que no va a tener provecho de los noladim, es únicamente los que van a nacer en un futuro, están prohibidos tener provecho de ellos, pero lo pasado está permitido. Dice la Gemara, mashma, que el lenguaje noladim, según Rabbi Meir, si es que es así la explicación, noladim es futuro, noladim con un futuro, y yiludim es ¿qué? Pasado. Dice, no me cuadra que el lenguaje noladim es futuro. ¿Por qué? Amale rapapá le Abaye le membra de noladim de mitialdan mashma. El ameata shenebaneja noladim leja beretz Misraim. Imagíname de mitialdan hu. No me cuadra porque hay un versículo respecto a Menashe y Efraim, hijos de Yosef. ¿Sí? Está escrito en el versículo shenebaneja noladim leja. Le dice Jacob a Yosef sobre los hijos que va a tener Menashe y Efraim. ¿Sí? Y ahí no podemos decir que Noladim es futuro porque ahí ya habían nacido. Se está escrito el mismo lenguaje en el versículo, Noladim leja. Sí, Jacob le está diciendo a Yosef sobre sus hijos que ya nacieron el lenguaje que Noladim. Vemos que Noladim no es futuro porque ya habían nacido. Entonces Noladim seguro que es pasado. No me cuadra con lo que vimos antes, en la opinión de Rabbi Meir. Dice la Gemara, ve'ela yalidu mashma, ela me'ata dichtiv, hine ben nolad de David Yoshiyahu, shemo, achara midehava, ve'ha'adaim menashe lo ba. ¿Qué me vas a decir? ¿Que noladim es lenguaje de pasado? Sí, pero tampoco me cuadra. ¿Por qué? Porque hay un versículo que está escrito que el profeta Jeroboam le dice, el primer rey de Israel, dice, le van a hacer un hijo a la descendencia de David y se va a llamar Yoshiyahu, ¿sí? Y él era básicamente nieto de Menashe, el rey Menashe, no Menashe, el hijo de Yosef. Y todavía no había pasado eso. Y ahí está escrito el lenguaje que nolad, que es el singular de noladim. Y ahí seguro no es pasado, porque todavía no había acontecido. Ahí es futuro. Entonces, hermano, no me cuadra. Entonces, ¿cómo vas a decir que es pasado? Pues que tengo un problema con este versículo ahorita. Dice la Gemara, Ela mashmahaji umashmahaji umendarim alejar leshon bene Adán. Dice la Gemara, tenemos que decir que en verdad este lenguaje de nolad puede ser futuro o puede ser pasado. Pero la regla es, como ya vimos anteriormente en varios lugares, que cuando una persona hace una promesa, siempre en la promesa vamos según el lenguaje común que hay en el mercado entre la sociedad. Y el lenguaje común que hay, y no según el lenguaje del Humash, de los Nevim. Y por lo tanto, en la Torah puede ser que se refiere a pasado o a futuro, el Nevim también pasado o futuro, pero el lenguaje común es que cuando una persona dice noladim, se refiere a futuro. Por eso cuando esta persona viene y dice, según Rabbi Meir, viene y dice, hago una promesa que no va a tener provecho de los noladim, está prohibido únicamente ¿de qué? De los que van a nacer en un futuro y no de los que ya nacieron. Sigue diciendo la Gemara, Bajajamim, Omerim, no nitkaven ze el amimish darkol lehivaled, leapuke mai, leapuke dagim beofot. Vimos al final de la Mishnah que según Jajamim la palabra noladim no se refiere a pasado o futuro. O sea, según Rabbi Meir, noladim se refiere a futuro. Y por eso cuando Rabbi Meir dice, hago una promesa que no va a tener provecho de noladim, que es futuro, te ha permitido que tenga provecho de los que ya nacieron anteriormente. ¿Sí? Ahorita, según Jajamim, cuando una persona dice, hago una promesa que no va a tener provecho de los noladim, está prohibido que tenga provecho de todos, del futuro y del pasado, de ambos. ¿Por qué? La Mishnah al final dijo, porque según Jajamim, cuando está escrito noladim, se refiere a personas que nacen de un vientre de una mamá, ¿sí? Y no que, dice la Gemara, para excluirte el caso de un pez o diferentes aves, que no nacen de un vientre de la mamá, sino salen huevitos, ¿sí? Del vientre de la mamá y después se hacen, eso es lo que se refiere a noladim. Noladim viene a excluirte eso. Noladim es que nacen directamente del vientre de la mamá como un humano y como unos animales también, y no como los peces y las aves. Y entonces noladim, según Jajamim, es que pasó ese proceso y por lo tanto, ya sea en el pasado, ya sea en el futuro, ambos pasaron por ese proceso. Por eso la promesa recae y no puede tener provecho para ninguno, ni el pasado ni el futuro, según la opinión de Jajamim, no como la opinión de Rabbi Meir. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.